Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos útiles, contenidos de información, de educación, siempre en la sala de Jairo. Hoy hablaremos sobre la herramienta más valiosa que tiene una sociedad para construir civismo y su cuerpo social también. Una herramienta que a los políticos no les gusta mucho, pues si esta triunfa, los corruptos caen. Hablaremos entonces de la educación. Nuestro invitado ha estado en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional de Colombia, maestría en historia, doctor en sociología de la Escuela de Estudios Ciencias Sociales de Francia, experiencia calificada como docente, experiencia académico-administrativa, columnista de El Tiempo, El Espectador y de La Razón Pública. Ha publicado varios libros sobre educación e historia. Profesor Adolfo Leona Teortúa Cruz, bienvenido a la sala de Jairo. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Un saludo a todos y todas que nos acompañan en el día de hoy. Profesor, ¿qué reflexión tiene usted después de este golpe? Bueno, la pandemia tomó a la educación de la misma forma que tomó al sistema de salud. Nos sorprendió y nos desnudó. Quedó clara la situación difícil que hemos tenido durante muchos años. Y de esta misma manera como el sistema de salud tuvo que tratar de adaptarse y de acomodarse de una manera veloz, sin que haya logrado hacer frente como debiera a la pandemia, de esa misma manera el sistema de salud tuvo que tratar de acomodarse velozmente a la situación, improvisando a veces, ingeniándonos en otras. Salimos a una formación remota, a distancia, con muchas dificultades. Entre ellas, la primera, no estábamos tecnológicamente preparados para hacerlo, ni las universidades privadas ni las públicas. Y la segunda, en el caso de las públicas, no teníamos a nuestros estudiantes fundamentalmente conectados, lo que sucedió también con algunas privadas. Y finalmente, lo que más nos ha golpeado es que en el caso de la pública, nuestros estudiantes, que son estudiantes que al mismo tiempo trabajan en su mayoría, no han tenido cómo afrontar una situación demandante como esta, en términos de salud, en términos de conectividad y en términos sobre todo de tiempo. Y por supuesto, en términos económicos. Profesor, entonces, ¿qué hacer en este momento? Bueno, no hubo alternativa. Tuvimos que afrontar la formación a distancia en todos los niveles educativos, desde la básica primaria hasta la universitaria, con deficiencias, con errores, porque hemos estado aprendiendo en la marcha, con incomprensión a veces, porque hemos tenido casos en donde no se comprende que este tipo de formación tiene que ser diferente. No podemos, en el caso de la escuela, por ejemplo, seguir como si nada, teniendo clases ahora virtuales de 7 de la mañana a 12 del día, 1 de la tarde, 2. No, es necesario, ha sido necesario
cambiar radicalmente los esquemas. La clase presencial no puede ser igual a la clase remota. Y en esa transformación, en ese cambio, pues hemos tenido que aprender los profesores en todos los niveles. Pero además nos hemos enfrentado a situaciones particularmente difíciles. Repito, la conectividad, la economía de los niños, el encierro a que han sido forzados, casas en donde solo hay un equipo que lo tienen que ocupar los padres trabajando a distancia, pero también lo necesita el estudiante, sus hermanos. Ha sido una situación supremamente difícil, pero además hemos corrido con una presión mediática impresionante, que también es dada por la realidad, porque vemos que nuestro vecino, nuestro conocido ha sido afectado por el COVID-19, está en sala de cuidados intensivos, no ha habido la atención suficiente, no les han tomado las pruebas, les tomaron las pruebas, pero no han llegado los resultados. Una situación dramática en donde además los jóvenes que no son dados a quedarse en casa se convierten en los probables portadores del virus y al mismo tiempo pues están estudiando. En fin, ha sido una situación con muchas aristas, todas ellas difíciles. Sin embargo, en muchas universidades, en las instituciones educativas, en lo fundamental, con el gran aporte sobre todo de los maestros, de los directivos, se ha tratado de salir adelante. Hoy en día, en las universidades y más aún en las públicas, sí tenemos una dificultad extrema. Nuestros estudiantes no saben qué atender. Sí, su manutención, es decir, su alimentación, o pagar la matrícula del nuevo semestre, o disponerse a atender su salud, quedarse encerrados sin tener que salir a trabajar. Por eso, en muchas universidades los estudiantes están pidiendo con justicia, con absoluta razón, la matrícula cero, que el gobierno nacional debería acoger en este momento, porque es lo único que garantiza que no haya deserción. De lo contrario, por lo menos en las universidades públicas, la deserción va a ser considerable. Los estudiantes o salen a trabajar desafiando su salud, o se quedan en casa y entonces no para su matrícula, o aunque intenten salir a trabajar, no encuentran empleo y entonces no tendrán ni trabajo, ni salud, ni educación. El gobierno nacional debe en estos momentos ser coherente e intentar resolver una situación como la que se presenta para nuestros estudiantes. Profesor Adolfo León Mateo Ortúa Cruz está en la sala de Jairo. Profesor, entonces queda claro que en esta situación de pandemia ha sufrido más la educación pública que la privada. Ambas han sufrido. No se puede negar también las dificultades en la privada, pero creo que es que en la pública la situación es más grave por la situación económica. Estamos hablando de estudiantes de estrato 1, 2, 3, que han sido afectados dramáticamente por la falta de ingresos. Estamos hablando fundamentalmente de empleos informales, de fin de semana. Yo le puedo asegurar, por ejemplo, que muchos de nuestros estudiantes en las públicas van a trabajar en junio en los almacenes porque la venta crece con las primas, van a trabajar los fines de semana a los restaurantes, van a trabajar por las noches a las tabernas, tienen una serie de trabajos
que la pandemia ha bloqueado, que no ha permitido desarrollarlos. No son trabajos permanentes, no son trabajos fijos, no son trabajos con un salario determinado, sino trabajos esporádicos que les permiten al mismo tiempo estudiar. Y como no han podido tener esos trabajos, pues están en una situación muy difícil. Pero por otra parte, sus padres están en las mismas circunstancias. Muchos de nuestros estudiantes también tienen empleos informales, de ventas, de puestos al público que han sido afectados. Entonces, pudiéramos citar infinidad de ejemplos de este tipo que muestran cómo en estos estratos 1 o 2 el golpe ha sido fundamental. En las universidades privadas se mueven más los estratos 4, 5 y 6, que repito, también han sido afectados. No se puede negar, muchos de ellos han pedido el empleo, están en condiciones, pero indudablemente la universidad pública ha sido golpeada porque además la universidad no tiene cómo rebajar matrículas y el gobierno nacional no pone algo de su parte. Doctora Teortúa, si nosotros no estábamos preparados para una circunstancia como la que se ha presentado, eso se puede atribuir fácilmente a que este es un país subdesarrollado, a que vivimos del presente, a que no podemos planificar futuro y mucho menos en una herramienta sensible y tan importante y necesaria para una sociedad como la colombiana, que la educación. Eso es cierto. Y hay que mirarlo históricamente. En el caso de la salud, por ejemplo, hace mucho rato se ha hablado de cómo la ley 100 finalmente terminó debilitando el sistema de salud. Hemos visto lo que ha venido sucediendo con muchas EPS que francamente han hecho que el sistema se resquebraje y esté al borde del abismo. En la educación pública y particularmente en el sector universitario se ha venido insistiendo en el desfinanciamiento crónico que se tiene prácticamente desde la ley 30 del 92. Tuvimos más de 20 años con un presupuesto que solamente estaba ajustado al incremento obtenido por el IPC y que solo a partir del 2018 por una movilización universitaria se lograron 4 puntos por encima del IPC, lo que simplemente permite a las universidades sobreaguar en las condiciones que traían, pero no recuperar la deuda en inversión. Entonces, en este momento, por ejemplo, las universidades públicas no están en condiciones de decirle ni siquiera a sus profesores: estas son las condiciones óptimas para que puedan tener un software y un hardware que les permita conectarse con sus estudiantes. Pues mucho menos tienen la posibilidad de decírselo a los estudiantes. Algunas universidades han entregado tabletas, han entregado apoyos tecnológicos, pero un primer problema que se tiene es que varios centenares de nuestros estudiantes, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, no tienen la posibilidad siquiera de conectarse porque el internet no llega a su casa y no tienen cómo pagar unos datos en un celular. Entonces ha sido un problema estructural que demuestra, en primer lugar, la desigualdad de un sistema como el que históricamente hemos tenido. En segundo lugar, la falta de oportunidades reales, concretas, de que carece una buena parte de nuestra población. Y en tercer lugar, la debilidad que hemos tenido en la inversión pública, que se ha visto afectada, lo sabemos, por la corrupción. No es que nuestro sistema no haya tenido los medios, las posibilidades de atender este tipo de situaciones, es que en realidad
por muchas circunstancias, y una de ellas, la corrupción, ha impedido que seamos efectivos en atender y sobre todo en avisorar lo que puede pasar. Muchas cosas han venido cantándose en la educación. Desde el 2016 empezamos a decir, mire, todo ese presupuesto que se destinó a un programa como el SERPI lo paga, debería haber ido a fortalecer la educación pública. Hemos venido diciendo, no es posible hoy que solamente un 30-35% de nuestros bachilleres puedan acceder a la educación universitaria y a la educación pública, porque tenemos que hacer exámenes de admisión, y en universidades como la Nacional solamente el 8 o el 10% logra acceso. Hay un 90% de estudiantes que se presentan y sencillamente no hay cupo, ¿no? Colombia tiene las universidades públicas más débiles de América Latina. Si nos comparamos con México, donde la UNAM tiene cerca de 400,000 matriculados frente a la nacional nuestra que tiene 80,000. Si nos comparamos con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Este país nuestro ha invertido poco en educación pública. Si miramos en términos de PIB, la inversión es reducida. Y aún hoy, en términos de pandemia, se habla de reducir el presupuesto para el próximo año en educación, y hemos tenido una realidad. En términos de PIB, somos uno de los países que menos ha invertido para atender la pandemia. A pesar de que el presidente da un dato del 11% del PIB, la CEPAL dice, no, tenemos solamente una inversión cercana al 2% del PIB. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida, porque cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. El mundo está atravesando un momento importante y ahora nuestra realidad es esta. Ciudades menos contaminadas, familias encontrándose, personas haciendo lo que les apasiona, talentos que ya no están ocultos. Y es que esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a reinventarnos como estudiantes, trabajadores, papás, amigos y hermanos. Nos ha enseñado que el tiempo es efímero y que la tecnología sirve para mucho más que redes sociales. Que en casa podemos bailar, jugar, cocinar y hacer mucho más. Porque definitivamente el mejor plan está en casa. Confandi lo sabe. Y por eso hoy cree que lo que nos espera después es un futuro mejor, una vida más consciente y en equilibrio, una sociedad más creativa, apasionada, emprendedora y valiente. Por eso hoy les decimos que se cuiden y cuiden de su ciudad, porque juntos saldremos adelante. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. Señor rector, como usted nos habla de presupuesto y nos habla de años atrás, seguramente usted ve otros renglones del presupuesto nacional. Entonces yo le pregunto, si es tan bajo frente
al Producto Interno Bruto que llaman, ¿cómo están frente a áreas, por ejemplo, como un presupuesto del Ministerio de Defensa, que llaman ahora, antes era el Ministerio de Guerra en Colombia? Es decir, presupuesto de educación versus presupuesto de defensa nacional. Hasta el segundo gobierno del presidente Santos, históricamente el presupuesto de defensa fue superior al presupuesto en educación. Desde finales del gobierno de Santos y ahora en el gobierno Duque, el presupuesto de educación ha estado por encima del presupuesto del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la diferencia no es mayúscula, y más aún cuando se esperaba que en virtud del acuerdo de paz que se tuvo con las FARC, el presupuesto de defensa iba a disminuir considerablemente, encontramos que no es así. Y encontramos unos gastos exacerbados en esta área de defensa, pero además una ayuda internacional que no se ha venido destinando para lo que debería ser. Ya son numerosos los casos de corrupción que se han denunciado justamente en el Ministerio de Defensa y particularmente en el Ejército Nacional, en el manejo de los recursos. Sin embargo, si bien ha aumentado el presupuesto para el Ministerio de Educación, tenemos que mirar una situación concreta, es que también ha aumentado la población colombiana y esa atención a la población en materia educativa en los diferentes niveles, lógicamente exigía el aumento del presupuesto. Entonces, es fácil colegir. Hemos tenido un incremento en el presupuesto, pero la calidad de la formación no ha reflejado ese presupuesto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está dedicado a atender más y más población. Y sin embargo, mire usted, el Estado colombiano no atiende hoy la educación inicial. Y eso debería ser fundamental. Recién ha empezado a hacer algunas inversiones en esto, pero el Estado debiera hacerse cargo de la formación desde los 4 meses en adelante. Y tenemos un vacío entre ese de los 4 meses a los 4 o 5 años cuando empiezan a ingresar en los jardines. Y esa formación se la hemos entregado a las madres comunitarias con escasa incidencia, con mucha voluntad y disposición por parte de ellas, pero con poca injerencia y poca participación financiera del Estado. Luego tenemos una participación que ha venido creciendo. Hoy en día el Estado cubre de manera gratuita la obligatoriedad en la educación primaria, básica, media, pero tenemos un trancón fundamentalmente en la básica media y luego en la universidad, en donde la financiación del Estado sigue brillando por su escasez. Si miramos otros índices, como por ejemplo la investigación, Colciencias, la inversión ha venido bajando. Este es uno de los países que menos invierte en investigación y entonces allí tenemos un gran vacío. Le puedo dar un dato que es lastimoso. Colciencias tiene menos presupuesto que los casinos de los militares. Por supuesto, no discuto la necesidad, no discuto la importancia de ellos. Creo que nuestros militares han expuesto su vida en diversas oportunidades y merecen muchas de estas situaciones, pero uno no se explica cómo en un país como el nuestro los casinos militares tengan una inversión mayor que la que se le da al presupuesto de Colciencias. Entonces, cuando la investigación es justamente la que permite la producción, ampliarla, etcétera, etcétera, favorecer la ciencia, son cosas que definitivamente tienen que replantearse
el gobierno nacional y el Estado como tal. Profesor, usted me habla ahora de lo de Conciencias, que hoy es el Ministerio de la Ciencia. Luego la pregunta es obvia. Si no tenemos presupuesto para la ciencia, ¿por qué creamos un ministerio? Segundo, cuando usted nos lleva a establecer un parangón entre Brasil con la Universidad de Sao Paulo, Argentina, las universidades públicas en México, yo le pregunto lo siguiente. Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Alemania, están invirtiendo la educación. Esta palabra es mía, invertirla quiero decir ya no en la universidad o en el pensum clásico, sino ir a la tecnología. Y la tecnología la convirtieron en profesional. Esto quiere decir que hay muchos jóvenes en cadena con su cerebro, que es el que tiene que poner a funcionar, creando pues algoritmos, creando softwares para grandes empresas del mundo, Amazon y los otros, los que conocemos, los de el señor Bill Gates, en fin. Entonces, esta sustentación que le hago, querido rector, es para decir, ¿no cree que nosotros tenemos que hacer también ese vuelco ya? Hemos tenido diferentes problemas. Evidentemente, citamos como ejemplos en el avance educativo a Corea del Sur. Olvidó usted quizá mencionar a Finlandia. Sí. Y son modelos que podríamos observar detenidamente. Primera situación. En estos dos países que he mencionado, el maestro es sumamente reconocido en términos sociales, pero sobre todo en términos salariales. El mejor empleo que hay en Finlandia y en Corea es el ser maestro. No ocurre en Colombia. En Colombia ser maestro da estabilidad, pero el salario es sumamente reducido. Y eso lleva a que en las universidades quienes se matriculan para ser maestro lo hacen por vocación, pero no porque sea una profesión que pueda ofrecerles un relativo ascenso social. La formación misma del maestro en Finlandia, por ejemplo, hace que después de 4 años de universidad entren en una especie de formación premaestro similar a lo que tienen los médicos en el internado, solo que en este caso dura 3 años, en donde el maestro en formación, al lado de un maestro titular, empieza a formarse para ejercer su profesión. Esa es una situación entonces inicialmente a considerar. Es que el sistema no es un sistema en abstracto, el sistema tiene elementos de carne y hueso. Y el pilar fundamental del sistema educativo es el maestro, entonces hay que atender a su formación y a su profesión como tal. Ese es un primer elemento que habría que entrar a examinar. Segundo, tiene que ver con la inversión en todo el sistema, en toda la estructura educativa. Aquí hay que reconocer, Colombia ha dado unos pasos importantes. Los edificios de nuestras instituciones escolares no son tan ruinosos, por lo menos en las grandes ciudades como lo eran antes. Ha habido esfuerzos importantes de los últimos gobiernos, pero sin embargo es mucho lo que falta por hacer todavía. Si nosotros miramos en términos de infraestructura lo que ha sido la inversión, pues concluimos que por esa razón
se nos presentan las situaciones de hoy. Ha habido, como lo dije también, una ampliación de cobertura que es necesario aplaudir, sobre todo en los últimos gobiernos, pero esa ampliación no se ha visto en términos de calidad. Nos hemos preocupado mucho por los puntajes en las pruebas saber, pero no nos hemos preocupado por las realidades y por las circunstancias de nuestros estudiantes, por la convivencia y su manutención. Ha habido, también es de aplaudir, una inversión importante en los restaurantes educativos y en la posibilidad de que los estudiantes tengan una alimentación por lo menos en la básica, no en la universitaria. Claro, con la corrupción y con los manejos indebidos que se han presentado, pero no se puede desconocer la voluntad, por lo menos de algunos gobiernos recientes. Sin embargo, hay unos agujeros negros, llamémoslo así, en donde no hemos podido ser eficientes en la educación. Uno de ellos, creo yo, el más importante, el que citaba, la falta de inversión en lo que podemos llamar la formación inicial. Otro, en el material humano, fundamentalmente en los maestros. Indudablemente, repito, han habido esfuerzos, se ha presentado la posibilidad de que muchos de nuestros maestros hagan cursos de posgrados, pero es mucho lo que falta por recorrer. Si queremos parecernos a estos modelos que los tenemos a la vista, la inversión que debemos hacer en educación es grande, como la que debemos hacer en ciencia y tecnología. Es cierto, creo que nos hemos precipitado en la construcción de ministerios como el de ciencia y tecnología, como el del deporte, por ejemplo, donde creamos una burocracia, pero no tenemos ni condiciones financieras ni estructurales para que estos ministerios sean efectivos. El Ministerio de Ciencias hoy es cuestionado, incluso por la persona que se nombró desde una primera instancia fue cuestionado, pero realmente no hemos tenido una visión de ese ministerio que nos permita decir, mire, la historia de la ciencia en Colombia se partió en dos a raíz de la creación del ministerio. No, estamos en similares circunstancias y prácticamente en declive en esa materia. Rector, lo que usted señala de toda esta estructura educativa la componen hombres de carne y hueso. Yo le pregunto lo siguiente. Una institución como FECODE, es decir, que es el sindicato del magisterio, ¿ayuda o no ayuda a defender los derechos de los maestros? Yo creo que gracias a la vigilancia, a la acción, al trabajo de FECODE, se han podido por lo menos superar algunas de las situaciones más oprobiosas del magisterio. Situaciones que incluso hoy en día no encuentran la solución que debía de esperarse. Por ejemplo, en el área de la atención en salud, nuestros maestros en Colombia siguen siendo vulnerados día tras día. Y cito un ejemplo también craso, fundamental, deplorable en las universidades públicas. El 80% de nuestros profesores son profesores ocasionales y catedráticos, es decir, profesores que solo son contratados 8 o 9 meses al año para que den clases. En estas circunstancias, primero son desatendidos en sus derechos, que les son ampliamente vulnerados. Segundo, no tienen siquiera la atención en salud que deberían tener de manera permanente, no, carecen de ella 3 y hasta 4 meses
al año. Por supuesto, no tienen el salario que deberían tener. No son reconocidos en el papel fundamental que juegan en la formación universitaria. Si no fuera por esos maestros ocasionales y catedráticos que, repito, son el 80%, ¿qué sería de la formación en nuestras universidades? La formalización laboral es un primer elemento por resolver. Como quiera que nuestros profesores ocasionales y catedráticos solamente son contratados en lo fundamental para dictar clase, entonces la investigación en la universidad está francamente diezmada, porque los profesores de planta tenemos que ocuparnos en múltiples actividades, incluida la dirección de la universidad, pero por supuesto también la programación, la acreditación de los programas, etcétera, etcétera, ¿no? Las tareas son múltiples porque además se ha incrementado. Hoy hay que atender la internacionalización, hoy hay que atender la acreditación de programas, pero también la acreditación de la universidad. Hay que atender todo lo que nos exige Colciencias para los grupos de investigación. Hay que atender la indexación de las revistas. Todo esto, ¿en dónde nos deja tiempo para atender la investigación universitaria? Esto es un asunto estructural, ¿no? Que pasa, repito, por la atención al factor humano, por la atención tanto a los maestros de básica como a los maestros universitarios. Tanto que preguntarle, mi querido doctor, pero no será esta la última vez que hablemos de un tema importante como educación. En los años de mi entrega, porque es una vocación, este servicio que se hace a la comunidad. Digo servicio en el sentido de construir estos diálogos que son importantes, contenidos. Precisamente le hago esta intro para decirle, con toda su experiencia, su bagaje, su background, querido rector, antes era la televisión, hoy son los medios digitales. Los jóvenes están adictos a ellos. Los referentes de ellos no son los profesores, son los youtubers, los instagramers, etcétera. Es decir, y usted sabe que los contenidos son banales y eso inundan a la juventud. ¿Cómo competir contra esto, doctora Teortúa? Este es justamente uno de los retos más importantes que tenemos los maestros y que tiene la educación. Esa era la razón, entre otras, por las cuales decía las clases que debemos dar hoy de manera virtual, a distancia, remota, no pueden ser las mismas que dábamos en términos presenciales, porque en efecto estamos compitiendo con las redes sociales y con fenómenos como los youtubers, los influencers, que obligan a que el maestro asuma otra serie de competencias, que asuma otra serie de condiciones y de cualidades para las cuales tiene que formarse. Las redes sociales como Internet no son malas. Lo malo es el uso que en ocasiones podemos darles. Y en ese sentido tenemos que formar a nuestros estudiantes desde la más tierna infancia, ¿no? Podemos utilizar esas tecnologías para ayudar a la educación. Hoy en día tenemos, por ejemplo, numerosos videos que son elaborados científicamente. Gracias a estas tecnologías pudimos mantener la universidad abierta y pudimos mantener la educación en acción. Luego es un reto que tenemos que asumir. Difícil, claro que sí, y tenemos que asumirlo sobre todo también con la ayuda de los padres, de las familias, porque usted bien lo ha dicho anteriormente, era la familia la que fundamentalmente formaba al ser.
Luego esa formación tuvo que ser compartida con la escuela. Ahora tenemos que competir con las redes sociales y bueno, de la utilización que de esta logremos hacer, podremos impulsar una educación en el sentido en que queremos para que sea útil a la sociedad, al pueblo. Señor rector, estas últimas preguntas a manera como de ping-pong, es decir, a ver si usted me puede contestar y perdone, de manera muy concisa, casi no monosílabos, pero de manera muy concisa. Sí. Le aclaro que no soy rector, sino soy exrector de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero muy recordado. ¿Virtualidad o presencialidad en este momento? ¿Qué hacer? Saber utilizar la formación remota y a distancia, que es diferente a la virtual. Dentro de la inequidad se habla siempre que la mujer no tiene participación. ¿Usted cómo ha visto, por ejemplo, que a la rectoría de la universidad pública más importante de Colombia, como es la Nacional, haya llegado una mujer? Magnífico. Y necesitamos políticas de género eficaces, concretas, contundentes. Enfrentar, por ejemplo, más que nunca el abuso contra la mujer. La universidad alma mater debe ser un faro, una luz. ¿Cómo entender que haya en Colombia unos enfrentamientos tan intestinos, tan fuertes, inclusive con palabras gruesas, en universidades para enfrentar a un rector, tratarlo de sacar? Bueno, caso completo el externado de Colombia, que eso ya se ha vuelto público. Bueno, lastimosamente, en muchos escenarios se presenta el reflejo de lo que se presenta en la sociedad colombiana. Necesitamos convivencia y necesitamos en ese sentido cumplir el acuerdo de paz y necesitamos abrir estas puertas para que podamos entendernos dialogando con palabras en nuestro país. Así es, así es. En estos días me llamó la atención una discusión entre Santander y Bolívar. Es decir, este era el tema de dos honorables representantes de la patria. Pero me llamó la atención la conclusión de uno de ellos que aseguró, me imagino que estar bien informado, que Santander, a quien yo he admirado porque siempre estuvo presente primero en las leyes y luego en la educación, fundador de colegios extraordinarios en Colombia, colegios públicos, como el Santa Librada en Cali, dijo uno de ellos: hombre, pero Santander quería, y eso todavía lo estamos pagando, de que la esclavitud continuara, el colonialismo continuara, se extendiera. En cambio, Bolívar se enfrentó a él porque quería otra emancipación, digámoslo así. ¿Esto es verdad, que Santander quería prolongar la esclavitud en Colombia? No es exactamente cierto. Santander representa, sí, un sector de la élite de la Nueva Granada que, alejada de la guerra, porque es que Santander llega hasta la batalla de Boyacá, no conoce toda la experiencia bolivariana de un ejército de desarrapados, de desprotegidos, que es el que logra la independencia. Bolívar quiere la ciudadanía para los soldados. A la élite santafereña eso le aterra. Esa contradicción se refleja en el atentado de la noche septembrina, que aparentemente Santander conoce y que Santander no pone sobre aviso a Bolívar, razón que crea enemistad de Manuela Sáenz con respecto a Santander y que lleva a que muchos le pidan a Bolívar que encarcele e incluso ordene el fusilamiento de Santander.
y Bolívar simplemente se niega a ello. Bolívar prefiere que cesen los partidos y se consolide la unión, como lo dijo en su intervención postrera. Y bajaré tranquilamente al sepulcro. Habrá muchas contradicciones entre Santander y Bolívar que hay que estudiarlas en su momento, en su escenario histórico, claro, y sobre todo en las condiciones que ambos vivieron en su vida. Sí, no, un toquecito de historia porque yo sé que le iba a tocar a usted una fibra como historiador profundo que es. Querido profesor Adolfo León, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Como le reitero, esta sala siempre está a su disposición. Por favor, nos hace un guiño y hablamos de educación, hablamos de historia y escuchamos esta cátedra como la de hoy, conceptos muy, muy importantes. Hombre, una pregunta, a ver cómo la catalogo yo. Sencilla. Ustedes, con el querido profesor Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, pues son hermanos. Llama la atención que los dos dedicados a la educación, al magisterio, los dos son historiadores. Su hermano, por ejemplo, ha hecho una gran labor, el libro no lo conozco, tengo muchos deseos de verlo, sobre cómo comienza la educación pública en Santiago de Cali, por ejemplo. Ustedes son de Tuluá. ¿Puede haber alguna razón para que dos hermanos tengan idénticas pasiones? Atención, nosotros somos de Buga y es algo que reivindicamos a mucho honor. ¿Y por qué me equivoqué? ¿Por qué? De Buga, no de Tuluá. Bueno. Tuluá, somos bugueños. Bueno, muy bien. Bueno, creo el académico. Que sí, en mucho influye la formación familiar, en mucho influye el colegio académico de entonces, acontecimientos que se presentaron, sobre lo cual incluso acabo de terminar un libro en relación con la huelga de 1966 en el colegio académico. Muchos aspectos de eso nos llevan a acercarnos a la historia y evidentemente pues es la influencia de la época. Pero en mi caso tuve una dedicación como norte inicialmente y llegué a la historia un poco tarde. Y llegué porque comprendí que solamente conociendo la historia del país podía comprender el presente de Colombia. Excelente definición. Solo conociendo la historia del país se puede entender el presente de Colombia. Profesor Adolfo León Ateortúa Cruz, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Bueno, a usted muchas gracias y a quienes nos acompañaron. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos educativos en la sala de Jairo.